Estamos en el partido de Zárate, al norte de la provincia de Buenos Aires y junto al río Paraná de las Palmas. Es un día de esos de sol y de tormentas, en el que el juego de luces cambia constantemente el colorido del paisaje. Visitamos una estancia muy antigua de la zona, cuyo primer titular puede escribir su nombre en 1580, el mismo año de la fundación de Buenos Aires. Por entonces, don Juan de Garay también anduvo por acá repartiendo suertes de estancias, y esta recibió el nombre Las Palmas por la gran cantidad de palmeras que crecen en la costa del río. Desde entonces, hasta la fecha, 400 años de vida estanciera añaden muchos personajes y muchos sucedidos a la crónica de la región, pasando por un período jesuítico, por la luna de miel de Bernardino Rivadavia, por el turfman Benito Villanueva y últimamente por la familia Urquiza Anchorena, de cuya descendencia es actualmente esta estancia. El historial estanciero de la provincia de Buenos Aires es muy desparejo con respecto a la antigüedad de los asentamientos poblacionales, ya que sus inmensas praderas fueron anexadas a la civilización a través de 300 años de conquista. Por eso, las estancias más viejas del suroeste tienen poco más de 100 años, mientras las rioplatenses alcanzan los 400, como la que visitamos hoy. Se llama Las Palmas por el río Paraná de las Palmas, el río histórico por excelencia, y en cuyas orillas, donde abundan las palmeras, fueron apareciendo los primeros esbozos de cascos estancieros. No era el caballo ni la carreta el medio de comunicación entre estos primitivos estancieros, sino el barco. Por eso los ranchos se construían cerca del río y cada uno tenía su propio varadero. No quedan rastros de aquellos primigenios días, porque aquella fue una historia escrita con barro, que el tiempo y el agua se llevó. Cuando 300 años después, el ramal ferroviario que va de Buenos Aires a Santa Fe instala una estación frente a la tranquera de esta estancia, la construye con la excelente arquitectura ferroviaria británica, que ni el abandono ni el maltrato pueden destruir. Por eso, la presencia tan simpática de estas estaciones rurales, tan unidas a la crónica estanciera, jalonan una trayectoria de progreso que sus ladrillos a la vista y sus techos colorados no nos dejan olvidar. Frente a esta estación se abre la tranquera de Las Palmas, seguida de una larga avenida de eucaliptus como acceso al casco de la estancia. Los campos de esta zona tienen las características de las costas del río Paraná, con una vegetación subtropical, grandes barrancas, cuchillas, bañados y una temperatura bastante cálida debido a la constante humedad. A medida que se alejan de la costa, las tierras mejoran enormemente su calidad, convirtiéndose en excelentes campos agrícolas. El casco de esta estancia conserva misteriosamente la antigüedad cierta de sus muros. A través de 400 años de asentamiento poblacional, y no habiendo piedras ni ladrillos fundacionales, ¿quién puede saber dónde y cuándo se levantaron sus primeros ranchos? Se supone, por ciertos vestigios, más inciertos que evidentes, que la primera población debe haber estado más cerca de la costa, sobre alguna barranca frente al río. Pero sea como sea, este es el viejo casco de la estancia Las Palmas, y mientras lo vamos viendo, iremos contando su larga historia.
El mismo año que refundó Buenos Aires, don Juan de Garay anduvo por estos lugares repartiendo tierras. Así fue que en octubre de 1580 adjudicó a sus primeros propietarios las fracciones que actualmente conforman el partido de Zárate. Los principales beneficiarios fueron Rodrigo de Ibarrola y Domingo de Arcamendía, ambos con idénticas superficies con frente al Paraná. Con el paso del tiempo fueron cambiando los titulares, reduciéndose las medidas originales y surgiendo otras estancias en las tierras subdivididas, pero Las Palmas conservó su nombre y una coherencia histórica que permite seguirla fácilmente. Alrededor de 1650, la Compañía de Jesús adquirió estos campos y formó varias estancias, entre las que se destaca Las Palmas, también comprada por los jesuitas. A cargo de este lugar estaba el reverendo padre Tomás de Ureña, quien organizó la estancia al estilo jesuítico, con la mano de obra de los indios encomendados, una producción basada en la ganadería, una agricultura incipiente y las industrias domésticas de la alimentación, ya que se hacía granja, quinta de verduras y frutales. Como todas las estancias trabajadas por los jesuitas, esta también fue un centro de cultura y progreso. Frente al río, en un lugar llamado después Barranca de los Jesuitas, se encontraron algunos indicios de supuestas instalaciones que habrían pertenecido a esta estancia. El Colegio de la Compañía de Jesús poseyó este establecimiento hasta su expulsión en 1767. Entonces pasó a la jurisdicción de la Junta de Temporalidades, creada para administrar los bienes de los expulsos. El país de las estancias. Regresa en breves instantes. Desde Paraná, Entre Ríos, las novedades de la cadena agroalimentaria y sus protagonistas están en Campo en Acción, los sábados a las 20:30 por Canal Rural. Compartiendo el país de las estancias. En 1785, la estancia Las Palmas fue rematada en subasta pública y adquirida por José Antonio de Otálora, comandante del Regimiento de Caballería de Buenos Aires. Este vasco era uno de los vecinos más encumbrados y linajudos del Buenos Aires virreinal. Este es el hombre que terminó de darle carácter a la arquitectura de este viejo casco de estancia. El uso del ladrillo le otorgó resistencia a los muros, que llegan hasta nuestros días con el grosor de la época y la simplicidad de líneas que se usaba para las casas de trabajo. La morada principal también era de mampostería, techo de tejas, ventanas enrejadas y largos corredores. Tuvo fama de ser uno de los edificios rurales más hermosos de los tiempos coloniales. Pero un día se quemó totalmente y lo poco que quedaba en ruinas fue demolido. Años atrás, en 1811, también se había quemado un oratorio hecho construir por don José de Otálora. Esta estancia, situada tan estratégicamente sobre el Paraná, también tenía sus inconvenientes. Sus enemigos no eran los indios, sino los corsarios que efectuaban correrías por el río y que más de una vez la asaltaron y saquearon. También los regimientos, que al pasar se llevaban hombres y animales, así como los soldados y gauchos de la independencia y de la tiranía, que todos pasaban por estos campos sin dejar buenos recuerdos, por cierto. Acá también
estuvieron detenidos 6 oficiales británicos que habían actuado en las invasiones inglesas de 1807, destinados aquí por el gobierno para alejarlos de Buenos Aires, pero que en realidad gozaban de cierta libertad, por lo menos para moverse en el paraje y hacer buena sociedad en la estancia. José Antonio de Otálora tenía 8 hijos que se unieron por casamiento a las familias más destacadas de Buenos Aires. Saturnina Otálora se casó con Cornelio Saavedra. Otra hija, Manuela, se casó con el español Manuel José Soler y fue madre del general Miguel Estanislao Soler, destacado militar de la Independencia. Ana María Otálora fue la esposa de Benito González de Rivadavia, padre de Bernardino Rivadavia, el que naciera de su primer matrimonio y criara su segunda esposa. Esta pareja pasaba largas temporadas en Las Palmas. Por eso hemos de suponer que el niño Bernardino creció jugando en estos patios. Su padre, Benito González de Rivadavia, era abogado de la Real Audiencia y había instalado su escritorio de verano en la habitación del mirador. Cuando Bernardino Rivadavia se casó en 1809 con Juanita del Pino, hija del virrey del Pino, dicen que pasó su luna de miel en esta estancia. Cuando falleció José Antonio de Otálora, esta estancia quedó para su hija Ana María, la esposa de Rivadavia, quien en su larga vejez vivió en Las Palmas junto a su sobrina María Cipriana Soler y su esposo Rufino de la Torre. Este fue un gran estanciero, a cargo de la explotación de Las Palmas. Hacía cría y engorde de ganado. Hizo construir corrales, depósitos, puestos y numerosas habitaciones para la peonada. También hacía agricultura, considerándoselo uno de los más prósperos y modernos estancieros de su región y de su tiempo. Mientras las haciendas se multiplicaban en Las Palmas, los caminos de la historia se seguían cruzando con esta estancia. El bloqueo anglo-francés y la famosa batalla de Obligado repercutió en la vida de esta estancia, por los combates que se libraban frente a sus costas. Lo mismo que cuando pasó por acá la frustrada campaña del general Lavalle en 1840, para la cual Rufino de la Torre contribuyó con sus ganados para alimentar a la tropa. Por este motivo, Rosas se encargó de perseguir y confinar los bienes de esta familia unitaria, por lo cual los de la Torre Soler tuvieron que exiliarse en Uruguay. Como todos los exiliados de la época, después de Caseros, los de la Torre volvieron al país y a Las Palmas. Los miembros de esta familia ocuparon lugares muy destacados en la historia lugareña, particularmente en lo que se refiere a la localidad de Zárate. Fallecido Rufino de la Torre hijo, sus herederos vendieron la estancia Las Palmas a Benito Villanueva en 1883. Casi 100 años había pertenecido Las Palmas a los Otálora, varias generaciones que le dieron esta imagen, que la trabajaron eficientemente y la consideraron su hogar. El nuevo dueño, Benito Villanueva, era un distinguido caballero de la sociedad porteña de fines del siglo pasado. Turfman y entusiasta político, supo llegar a vicepresidente interino de la Nación y presidente por 7 años alternados del Jockey Club de Buenos Aires. Ha pasado a la historia estanciera como excelente criador de caballos pura sangre de carrera. Pocos años fue dueño de Las Palmas, Benito Villanueva, pero lo suficiente para dejar su impronta en la arquitectura de la sección de trabajo al transformar estos corredores en boxes para sus Pursan y otras dependencias de su aras. Recuerdo de su tiempo quedó el trazado de una pista de hipódromo
que rodea totalmente el monte y el casco. En 1885, Benito Villanueva enajenó Las Palmas a favor del coronel Alfredo de Urquiza, a cuya descendencia todavía pertenece. El país de las estancias. Regresa en breves instantes. Campos y estancias. Joaquín B. González, Salta, 5.625 hectáreas de monte con permiso de desmonte a la venta, $500 la hectárea. Córdoba, Cabanag, campo mixto con mejoras, feedlot con capacidad para 2.000 animales, $12.122 la hectárea. Villa Bertet, Chaco, sobre Ruta 4, 206 hectáreas ganaderas, $1.500 la hectárea. Entre Ríos, feedlot modelo, el más completo del país, hectáreas 30, $66.667 la hectárea. Más información en elrural.com. Ya comienza Tranquera Abierta. Seguimos compartiendo El país de las estancias. Este es el edificio de más carácter de este casco de estancia. Es un antiguo galpón actualmente convertido en gran salón comedor y en museo de carruajes antiguos. El coronel Alfredo de Urquiza era nieto del general Justo José de Urquiza. Estaba casado con Lucila, hija de Juan de Anchorena, uno de los terratenientes más ricos de su tiempo. A este matrimonio, que tuvo 14 hijos, también le tocó vivir la Belle Époque argentina. Ellos hicieron de esta estancia un centro de producción y un lugar de recreación al estilo fin de siglo. 2 yates, el Marilú, de 30 metros de largo, y el Las Palmas, trasladaban a la familia y a los amigos entre Buenos Aires y la estancia. Grandes comidas, fiestas, características manifestaciones sociales de aquellos tiempos reunían a las grandes familias y a importantes invitados, entre los que no faltaron muchos presidentes argentinos y variados personajes notables. Este es el tiempo en que Las Palmas también se hizo conocer por su cabaña de vacunos Shorton, que se instaló en los boxes del Aras de Benito Villanueva. También se amplió el parque con la plantación de especies muy finas y algunas exóticas, que hoy se disfrutan en todo su esplendor. Lucila Anchorena falleció prematuramente. Su esposo, Alfredo de Urquiza, la sobrevivió muchos años. Era un hombre sumamente sociable que encontró en su hija mayor, María Lucila, a la mujer que llevara su hogar, su enorme familia y la vida social de la estancia. Cuando faltó su padre, fue María Lucila y su esposo Vicente Quesada quienes compraron Las Palmas a la sucesión en 1942. Estos son los titulares de esta etapa, mientras sus 3 hijas, Lucilita, Leonora y Laurita, crecían y formaban sus propias familias, siempre ligadas a este amado lugar. También por esos años, políticamente difíciles para el campo, la historia de nuestro país fue cambiando y se fueron esbozando las reiteradas crisis que durante estas últimas décadas han dominado la escena argentina. El casco de la estancia Las Palmas es el mismo, con pequeñas modificaciones que no cambian su imagen, pero la superficie de la tierra es cada vez más reducida, de modo que para ayudar a mantener todos estos recuerdos de familia, las hermanas Quesada Urquiza fueron pioneras en la apertura al turismo de estancias. Así, durante muchos años, este fue un lugar donde se revalorizó su propia tradición social, fiestas para distintos agasajos, grandes asados turísticos, encuentros empresariales, es decir, el mismo estilo social de antes, pero distinto. Cuando la casa patriarcal se incendió totalmente en 1957, la estancia Las Palmas se quedó sin corazón y sin los viejos objetos domésticos que le recordaran su historia.
Como no corrían tiempos como para hacer reconstrucciones románticas, la generación actual, más práctica, se mudó a los antiquísimos interiores que ofrecían los galpones y las dependencias de trabajo. Desde los orígenes de esta población estanciera, el galpón del centro, con su típico mirador, parece haber sido el eje sobre el que se levantaron todas las demás construcciones. Desde aquí hasta la casa principal se estiraban los cuartos, los corredores, las galerías, las arboledas, los caminos entre los jardines, los pasos de la gente. La desaparición de la casa transformó la circulación interna de la estancia. El interés arquitectónico se invirtió y este viejo galpón estanciero se prestigió con la mudanza de los patrones. Se trasladó lo poco que se pudo salvar del incendio, mientras las hermanas Quesada Urquiza rescataron en sus casas y entre su parentela todos aquellos muebles, adornos y fotografías que recordaran a sus antepasados y mantuvieran la memoria de la posesión. Así se fue armando una decoración con sentido y estética de museo familiar, donde cada cosa tiene su significado, su connotación doméstica y afectiva para un grupo de personas unidas por un tronco común y una larga pertenencia al grupo de familias del patriciado argentino. Acá hay pinturas que representan a personajes históricos que fundaron esta familia, empezando por don Justo José de Urquiza. Muebles, objetos y fotografías que recuerdan la vida de gente notable, pero no es un lugar solemne, no agobia el ambiente con la seriedad de un museo. Es la sala de estar, es el comedor de una familia moderna, activa, alegre, que toma todo esto como natural, ya que nació rodeada de estas cosas que los representa y los identifica. Esta construcción tiene un mirador típico de la estancia vieja, mandado a construir por José de Otálora. En la planta baja, en uno de los costados, el cabildante hacía guardar sus carruajes. Siempre siguió funcionando como cochera. Actualmente las hermanas Quesada Urquiza mantienen parte de una colección de coches que pertenecieron a sus familias. Además de los vehículos, acá se han juntado una serie de cosas relativas a las caballerías, los carruajes y los viajes, pues junto a las guarniciones hay monturas, baúles, petacas y toda suerte de cosas usadas antiguamente para moverse en el campo o viajar. La gente del campo siempre mira al cielo, porque llueve, porque no llueve, porque reza, porque sueña. Porque la estancia es una expresión económica de la naturaleza y la naturaleza está pendiente del cielo. Si el barro nos deja salir, nos vamos de Las Palmas, dejando estas paredes tan viejas y coloreadas que fueron testigos de tantas centurias de vida rural argentina. Nos encontramos en la próxima estancia. Hasta entonces. Para ser protagonista en este programa con su estancia o empresa, comuníquese al 02293 43 87 88.